pero quiero comenzar rápidamente con las repercusiones que tuvo dentro de la Franja de Gaza el ataque lanzado por Irán contra Israel el fin de semana pasado. Es importante tomar esto en cuenta, por favor, porque hay algo que no puede quedar soslayado por su importancia. Ustedes tienen que entender que dentro de la Franja de Gaza existen al momento 133 rehenes. 133 rehenes que se encuentran en la Franja de Gaza padeciendo y sufriendo a manos del Hamas. A menos, eso es lo que tenemos entendido, que son 133 personas que todavía están vivas y que están sufriendo el maltrato de este grupo terrorista que actuó bajo la complicidad y el patrocinio de Irán. Al verse los terroristas del Hamas golpeados por Israel, esperaban y tenían la ilusión de que Irán los reivindicara este fin de semana con su ataque contra Israel. Pero grande fue su sorpresa que ellos vieron cómo Jordania y Arabia Saudita, de lo cual hablaré enseguida, apoyaron a Israel para defenderse de los ataques que lanzó Irán con drones y misiles. Quiero recordarles simplemente que Irán lanzó 185 drones asesinos, 36 misiles crucero y 185 misiles balísticos contra Israel en una operación que le pudo haber costado la vida fácilmente a más de 100.000 o 200.000 personas en Israel con total facilidad. Si es que Dios no nos hubiera ayudado y segundo, si Dios no nos hubiera dado la inteligencia para crear la cúpula de hierro y todos los medios de defensa antimisiles, además de la ayuda de algunos países amigos y otros que por conveniencia no importa, pero nos prestaron ayuda y evitaron una tragedia mayor. Jamás está enfurecido por la actitud que tuvo el rey de Jordania y la familia real de Arabia Saudita, que protegieron a Israel, según ellos, y los llaman en este momento, escúcheme bien, traidores. Ese ha sido el término con el cual Hamas y la Yihad Islámica se han referido al rey de Jordania, Abdullah, y al gobierno jordano, llamándolo gobierno traidor por haber ayudado a Israel a eliminar los misiles y los drones que cruzaban los cielos de su país durante ese ataque. Jordania perdió la paciencia con esta gente del Hamas y reaccionaron en consecuencia. El primer ministro de Jordania, el doctor Bisher, declaró ante el parlamento de su país lo siguiente: ayer, hablaba del fin de semana, nos enfrentamos a vehículos aéreos no tripulados que penetraron en nuestro espacio aéreo, poniendo en peligro a nuestro país. Nos enfrentaremos a cualquier intento de cualquier lado que ponga en riesgo a nuestra población. A esto se añade el pronunciamiento del rey de la oficina real del rey de Jordania, que dice textualmente estas palabras: el rey, su majestad Abdullah, advirtió en una conversación al presidente norteamericano Joe Biden contra las medidas de escalada que llevarían a la expansión del conflicto y afirmó que no desea que su país sea convertido en una zona de guerra. El ministro de Asuntos Exteriores también reaccionó y apoyó al rey y le dijo al gobierno iraní lo siguiente, porque si vocifera Hamas, imagínese cómo está de enardecido Irán. Bueno, Jordania convocó al embajador de Irán en las últimas horas y le transmitió un mensaje claro sobre la necesidad de dejar de insultar y de cuestionar las decisiones del gobierno de Jordania, las cuales son soberanas. Jordania dice tiene una política fija e interceptaremos cualquier dron o misil que ingrese sobre nuestro espacio aéreo para que no amenace la soberanía de Jordania y ponga en peligro a su población. Nuestro mensaje a Irán es contundente. Su problema es con Israel, no con Jordania, y no permitiremos que nadie insulte al rey ni al reino. El hecho que Jordania, el gobierno hashemita de Jordania, apoye o haya apoyado a Israel en el momento de defenderse de los misiles y drones lanzados por Irán, demuestra claramente que Jordania está del lado de Israel y no quiere nada con Irán. Irán es un gobierno fanático, terrorista, criminal, extremista y yihadista chiita. En cambio, Jordania es un gobierno hashemita. Los jordanos no quieren nada con Irán porque se dieron cuenta de la locura en la que están metidos y no se quieren dejar arrastrar al manicomio en el que viven ellos. Y esto es importante. Además que Jordania necesita de Israel para vivir. ¿Por qué? Porque Jordania está en el desierto, no tiene agua. Y es Israel el que le regala millones de litros de agua anualmente a los jordanos para que puedan vivir. Ante este gesto de Jordania, Israel está ofreciéndole inclusive
aumentarle la cantidad de agua que se le entrega anualmente al país hashemita. Esto porque se vio claro que Jordania decidió como rey, el rey y gobierno, apoyar a Israel. Pero déjenme mencionar también otro dato. La mayoría de la población jordana es palestina y están iracundos contra el rey dentro de su propio gobierno, dentro de su propio territorio, perdón. Y esto es peligroso porque podría, en algún momento de desestabilización, llevar a que la población pro-palestina, enemiga de Israel, que vive en Jordania, se levante contra el rey e intente algo contra él. Sería una hecatombe, porque ahí sí Jordania decidiría atacar a Israel con todo, tomando en cuenta de que ya no estará este rey que por lo menos tiene algo de cerebro y piensa. Pero si hay alguien realmente que ha impactado por su actitud el otro día es el reino de Arabia Saudita. Esto es importantísimo de resaltar. Arabia Saudita estaba para firmar los acuerdos de Abraham con Israel. En eso Irán, no jamás, Irán confabula y ordena a su perro sarnoso llamado Hamas atacar a Israel. Que quede claro, Hamas obedeció órdenes de Irán y de Qatar. ¿Y qué hizo? Buscar sabotear los acuerdos de Abraham y evitar que Arabia Saudí firme la paz con Israel. Porque en el momento en que Arabia firme la paz con Israel, muchas naciones musulmanas lo harán también. Hay que entender que en la mentalidad musulmana, Arabia Saudí es pues la madre patria de los árabes. Sería el equivalente a España para Latinoamérica. Perfecto. Entonces, si ven que Arabia Saudí firma la paz con Israel abiertamente, muchas naciones musulmanas se sentirán invitadas a llegar a un acuerdo de paz con Israel. A propósito, ante esta situación que se presentó el fin de semana, un funcionario saudita de la familia real dijo: Irán es el culpable porque ingenió y lideró la guerra en Gaza. ¡Qué tremenda declaración! Un miembro de la familia real saudita que ocupa un cargo importante en el gobierno ha culpado a Irán abiertamente de estar detrás de la guerra en Gaza y del ataque del 7 de octubre para sabotear los acuerdos diplomáticos entre Israel y Arabia Saudita. Añadió y dijo: Irán es un país que patrocina el terrorismo mundial y debería habérselo detenido hace mucho tiempo. ¡Qué contundente! Notemos algunos detalles de esta declaración. No menciona a los palestinos. A los árabes no les interesa el problema palestino porque ya se dieron cuenta que la mano de Irán está metida en Gaza. Y donde está la mano de Irán, ellos no quieren meterse porque saben lo contaminado que es el asunto. 2. Culpan directamente a Hamas e Irán de llevar a la guerra al mundo. Ellos son los culpables de llevar al conflicto armado al mundo en el que estamos viviendo hoy en día. Irán y Hamas son los culpables. Y 3. Le hace un guiño a Israel y le está diciendo, pese a todo lo que está pasando, quiero firmar la paz contigo. Arabia Saudita quiere correr a los brazos de Israel para sentir protección ante lo que podría haberle hecho o llegar a ser Irán en contra de ellos, porque no se olvide usted que Irán es enemigo acérrimo de Arabia Saudita. Los dos son musulmanes, pero uno es chiita y el otro es suní. Y los chiitas de Irán quieren acabar con los sunitas, exterminarlos. Los odian tanto como a nosotros los israelíes o a los yanquis. Bien, que quede claro ese contexto. Por eso es importante entender que Arabia Saudita y Jordania estén apoyando a Israel y también Emiratos Árabes Unidos. Yo he sabido por información de inteligencia confidencial que me han dado que Arabia Saudita y sus servicios de inteligencia alertaron a Israel sobre muchas de las direcciones en las cuales venían los misiles. Arabia Saudita y su servicio de inteligencia, en pocas palabras, le brindaron a la Mossad israelí, al servicio de inteligencia israelí, información clasificada en tiempo real de lo que estaba pasando con los misiles. Esto es importantísimo de entender. Arabia se las jugó por Israel. Esto demuestra que el mundo tiene que entender, y aquí ustedes tienen que comprender, que Irán es la causa de la discordia. Irán es el problema. El gobierno iraní, no hablo del pueblo, el gobierno iraní es el culpable de todo lo que pasa. Solamente estúpidos como el presidente Gustavo Petro de Colombia, o el boliviano Arce Catacora, el chileno Boric y otros más se solidarizan con Irán ante lo que está pasando. Porque aquí en el Medio Oriente, la mayoría de los países árabes no están de acuerdo con el accionar de Irán, pese a que son musulmanes, para que se dé cuenta. Diferente fuera la situación que todas las naciones árabes, al ser musulmanas, apoyen a su hermano musulmán Irán en su cruzada para destruir a Israel. No, mi amigo.
Las naciones musulmanas prefieren firmar la paz con Israel que firmar la paz con Irán. Por esto es incomprensible que gobernantes latinoamericanos salgan a favor de Irán sin entender la realidad ni siquiera de Israel. Es la realidad de los mismos musulmanes que no quieren saber nada de estos extremistas terroristas de Irán. Para que vean y tomen en cuenta este detalle que para nada es menor. Yo diría es demasiado relevante. Miren, mis queridos amigos, sigo con el noticiero porque voy contra el reloj. Quiero explicarles algo que, por favor, quiero que me comprendan. Este noticiero voy a tratar de hacerlo breve y conciso por una razón. Este día 16 de abril para mí ha sido un día demasiado pesado. He tenido demasiado trabajo en este día porque muchos medios de comunicación de muchas latitudes me están haciendo entrevistas permanentemente. Entonces, realmente estoy bastante agotado. Solo les comparto que hoy día tuve una entrevista con Rodrigo Riaño del Castillo. Rodrigo Riaño del Castillo, ustedes lo conocen en las redes sociales por los programas que emite diariamente de reflexión bíblica. Un hermano, un siervo de Dios, una grande bendición. Pues hoy me hizo una entrevista de prácticamente 2 horas o más, en la cual expresé muchas cosas que no he podido expresar en estos últimos programas. Para quienes deseen, pueden añadir en el canal de Rodrigo Riaño del Castillo en YouTube la entrevista que seguramente publicará él más adelante. Pero de mi parte, yo tengo que continuar con esto, informándolos a ustedes en la medida de lo posible. Créanme, para mí no es sencillo hacer este trabajo. Todos los días tengo que conseguir la información, redactar las informaciones, filmar el video, editar el video, vale decir colocar imágenes, fotografías, letras, videos, todo lo hago absolutamente solo. Un programa de media hora a mí me lleva de trabajo casi 2 horas y media de edición. Entonces, quiero que ustedes me comprendan el agotamiento en el cual yo también me siento, pero mi deseo es de que ustedes estén bien informados y toda Latinoamérica sepa en español lo que está pasando en Israel y que ustedes sigan orando por Israel. De verdad estoy tan agradecido por cómo la iglesia evangélica se ha levantado a orar y ayunar por el pueblo de Israel. Múltiples llamadas de pastores, audios que me han enviado para que yo pueda escuchar cómo iglesias enteras están orando por Israel. De verdad, un agradecimiento infinito. Israel tiene un as bajo la manga, es la oración, el as bajo la manga. Eso es importantísimo, realmente es el arma más letal que tenemos en las manos, la oración de un pueblo que ama a Dios y que pide a Dios que cumpla su palabra, que proteja a Israel y que cumpla lo que Él tiene con nosotros en la historia. Mis queridos hermanos, añado con las informaciones, si me lo permite, por favor. ¿Qué va a pasar con Israel en las próximas horas? Entiendo que Israel va a golpear posiblemente el día de hoy, no puedo asegurarlo, porque realmente se han presentado problemas a última hora, ¿verdad? Y enseguida se los voy a explicar cuáles. Irán, ¿cómo está la situación en Irán? Bueno, ellos están viviendo en vilo, están en pánico. Por lo menos aquí en Israel tenemos refugios donde protegernos en las casas, en los departamentos, en los refugios inclusive públicos, búnkers bajo tierra. Tenemos ciudades enteras bajo tierra donde podemos protegernos en casos como estos. Pero en Irán no. La gente está aterrada. Pero sin embargo les muestro un video aquí en los cuales podemos ver cómo el ejército de Irán sigue desplazando a través de sus carreteras instrumentos de defensa, sistemas de defensa por las calles y avenidas de Teherán para protegerse del bombardeo que Israel va a lanzar. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo están transportando su sistema de defensa. Existe pánico en la población civil y en particular en grandes sectores de la sociedad iraní que son acérrimos oponentes al régimen del ayatolá miserable que los está gobernando. Quiero que entiendan y recuerden un detalle. En Irán, hace 1 año y medio estallaron grandes protestas, recordarán ustedes, porque una muchacha salió a la calle sin cubrirse la cabeza con el velo. La mató la policía religiosa de Irán. Irán tiene una policía religiosa que donde que ve una mujer con pantalón, con minifalda, con camiseta escotada o sin cubrirse el velo, el cabello con el velo, inmediatamente es arrestada y en muchos casos golpeada, ultrajada y asesinada, como el caso de esa muchacha en Irán, que desató grandes protestas en el mundo. Pues ese régimen asqueroso que gobierna Irán, de los ayatolás, no solamente tiene en ella una opositora. De lo contrario, no podríamos comprender el contexto de lo que está pasando en la sociedad civil iraní internamente. Déjeme decirle que Irán tiene
multitudes de personas que han escapado de su país. Irán tiene casi 90 millones de habitantes, pero en el mundo existen casi 4 millones de iraníes que están fuera de su tierra y que son acérrimos enemigos del gobierno iraní. Bueno, le voy a poner un contexto, pues. Hablemos de los cubanos, chico. Los cubanos aborrecen el régimen castrista, están en Miami, muchos de ellos, y quisieran que, aunque sea Estados Unidos, invada Cuba y saque a los Castro, a Díaz-Canel y compañía del poder. O hablemos de los venezolanos, pues, que quisieran que alguien invocara al Chapulín Colorado, aunque sea, no, por favor, y ahora quién podrá defendernos para que nos salve del ataque del régimen de Nicolás Maduro y ponga un gobierno decente ahí. ¿Se da cuenta? Es lo mismo que viven millones de iraníes que aborrecen a este régimen y no quieren que vaya a la guerra a su país. U otros, que ahora se va a llevar la sorpresa, iraníes que le piden a Israel, eso es insólito, iraníes que le están pidiendo a gritos a Israel que lo salve del gobierno que tienen y que de una vez por todas acabe con el régimen extremista que los gobierna. Déjenme decirle, y esto es una gran multitud, no solo de iraníes que están fuera de su país, culpa del régimen que los ha perseguido, sino que de iraníes que están dentro de su territorio. Y tomo en cuenta un detalle, esto no es menor. Antes de 1979, que se produce la Revolución Islámica y estos miserables alcanzan el poder derrocando al Shah de Irán y los ayatolás, Ayatollah Ali Khomeini, el Khomeini fue el primero. En 1979, Ayatollah Khomeini toma el poder por la fuerza con una revolución en Irán y rompe relaciones diplomáticas con Israel automáticamente, porque hasta antes Irán era un país donde las mujeres podían ir en minifalda a la playa, en bikini, la gente andaba libre, era un país casi occidental y grandes recursos económicos por la potencia petrolera que son. Imagínese usted, como Venezuela antes de Chávez, un país próspero. Había relaciones diplomáticas entre Israel y Teherán e Irán. Existían vuelos comerciales todos los días entre las capitales Tel Aviv y Teherán, en aquel momento Tel Aviv, después Jerusalén, en fin. Había contacto directo entre las dos sociedades, pero ingresaron estos miserables desgraciados y lo primero que hicieron fue romper relaciones con Israel y declararlo su enemigo. Acto seguido, tomaron por la fuerza la embajada norteamericana en Teherán, hubo una crisis de rehenes, tremendo escándalo que hubo. Y después vino el famoso Irán-Contras, el escándalo que casi le cuesta la cabeza al presidente de los Estados Unidos, que apoyaba por debajo de la mesa a los iraníes. Esto me suena familiar a Biden, que por debajo ayuda nomás a los iraníes. Bueno, hasta plata les dio, lo mismo que está haciendo Biden. Toda la plata que Donald Trump no le entregó a los iraníes, producto de las sanciones debido a su programa nuclear, durante el gobierno de Trump vino este tonto del Biden y le entregó a los iraníes. Lo mismo hizo el gobierno americano en la época de los 70s y 80 con el caso Irán-Contras. Hay que recordar la historia, ¿no? Bueno, ok. Pero mucha gente escapó de Irán y otra que está dentro de su país como presa quieren que el gobierno de los ayatolás caiga de una vez por todas y ser libres. Para que vean ustedes, están esperando que Irán acabe con, que Israel acabe con el gobierno de los iraníes, de los ayatolás, y los haga libres a ellos, ¿verdad? Los liberte. Existen muchas marchas, miren esta marcha, por ejemplo, fue en Alemania. Una gran concentración de banderas iraníes e israelíes. Esto no solamente ha pasado en Alemania, en muchos lugares está sucediendo. Los iraníes están marchando a favor de Israel. Para que vean ustedes, no se olviden de esta información que es muy importante entenderla. ¿Ok? Quiero entrar a las noticias de lo que pueda pasar en las siguientes horas. Fuentes norteamericanas le dijeron a la cadena de televisión NBC lo siguiente: estimamos, dicen los norteamericanos, que la respuesta de Israel tendrá como objetivo solamente a fuerzas iraníes y ramas de la Guardia Revolucionaria iraní fuera de Irán. O sea, como que Israel va a golpear Líbano, Siria. Ahí sí se va a quedar la respuesta de Israel. Mire, yo no estaría tan seguro de ello. Se ve que Israel les está diciendo una cosa a los americanos y otra es la que va a hacer, porque no nos queda otra, no podemos confiar en ellos. Porque hay una vieja chismosa, una peor que suegra chismosa y callejera, que puede avisar desde la Casa Blanca a los iraníes lo que va a pasar. Entonces Israel no se puede confiar de darle información
con anticipación a los norteamericanos. Bueno, y le digo que yo no creo que este sea el plan, sinceramente, de Israel, porque hasta donde yo sé, el plan que se presentó al gobierno por parte del ejército es golpear directamente a Irán, en su territorio, flagelarlo en su propia tierra al régimen iraní, golpearlo lo mejor que se pueda y lo más duro que se consiga. De cualquier momento, de cualquier manera, el conflicto sí o sí va a escalar en los próximos días. A eso quiero llegar. Esta mañana se ha sabido oficialmente que el presidente terrorista de Irán, Ebrahim Raisi, se comunicó con el emir de Qatar. No le digo ese Qatar, es otra porquería. Bueno, y le dijo lo siguiente, que su país reaccionaría de forma masiva, amplia y dolorosa contra Israel ante el más pequeño ataque de Israel contra ellos. O sea que Israel, según ellos, no tiene derecho a defenderse de lo que nos hicieron. Bueno, esto es importante de entender. Se ha dicho que va a multiplicar por 10 el ataque que nos lanzaron el sábado amanecer de domingo. Por 10, en caso de que Israel ataque a Irán. Pues denlo por hecho porque sí va a atacar. Israel va a atacar. Pero yo quiero referirme un poco a Qatar en este momento. Yo creo que Israel, tras acabar con nuestros terroristas que están circundando, los terroristas que nos tienen circundando por acá, nuestros vecinos terroristas como Hamas, Hezbollah y compañía, Israel debiera contemplar la posibilidad de atacar y bombardear Qatar en algún momento. Tendría que hacerlo porque Qatar junto a Irán son los protectores de Hamas. No se olvide que los líderes del Hamas viven a cuerpo de rey en hoteles 5 estrellas en Doha, la capital de Qatar, que con sus petrodólares organizó un campeonato de fútbol, un campeonato mundial de fútbol, y con todo lo recaudado de ganancia financió el terrorismo con más fuerza en la región. Para que vea usted, Qatar es financiador y encima propagandista del terrorismo a través de la red de televisión Al Jazeera, la cual lo único que hace es glorificar el terrorismo y hacer honores a los terroristas. Realmente ojalá Israel en algún momento entienda que golpear Qatar es una necesidad. Bueno, sí, porque este es el que incendia y después se presenta como el bombero, el pirómano que se cree bombero, ese es Qatar. Perfecto, quiero pasar a la siguiente noticia, por favor. La Fuerza Aérea de Estados Unidos anunció, atienda bien, que esta noche entran en alerta máxima en todas las bases del Oriente Medio. De hecho, yo tengo las 10 de la noche y 25 minutos en Israel. Ustedes todavía están en horas de la tarde allá en Latinoamérica, pero ya en horas de la noche han entrado en alerta máxima todas las bases del Oriente Medio de Estados Unidos. ¿Por qué? Calculan que podría llover fuego por ahí. Bueno, ¿qué dijo el primer ministro Netanyahu? Hoy habló brevemente con los medios de comunicación y con los soldados de Israel en una conversación con ellos, con el ejército israelí. Estaba dándole una charla a los soldados, a las fuerzas terrestres del ejército de Israel, y dio esta declaración. Dijo, Irán está detrás de Hamas y de Hezbollah y de otros más, pero nosotros estamos decididos a ganar allí y defendernos en todos los ámbitos. En contraposición, ¿qué dijo el líder de Irán? El comandante de las fuerzas terrestres del ejército iraní responde y dice a sus fuerzas, estamos totalmente preparados y nuestra respuesta será decisiva ante cualquier ataque lanzado por la entidad sionista. O sea que ellos van a contraatacar ante lo que hagamos nosotros. Yo quiero aquí ser muy claro y por favor entiéndaseme bien lo que voy a decir. Israel es muy consciente del hecho que existe una gran diferencia entre la forma de pensar del pueblo iraní y sus 90 millones de habitantes y el régimen terrorista que los gobierna, los cuales tienen una mínima porción de partidarios. En una elección democrática, el ayatollah no sale elegido. Así de simple. La mayoría de su país está en contra de él. Pero este es un gobierno terrorista que oprime a su población. Bueno, que quede claro, y desde aquí les hablo a los iraníes, que nuestra guerra es contra su gobierno, no contra ustedes. Y les hago un llamado a los iraníes a que consigan alimento, consigan agua, se preparen, porque les estamos advirtiendo que les va a llegar un poderoso ataque, un masivo ataque,
porque nuestra respuesta, la respuesta del Estado de Israel y todos nosotros los ciudadanos apoyando a nuestro gobierno, porque no es lo menos, que es lo menos que podemos hacer, apoyar a nuestro país en una situación más aún como esta, nosotros vamos a apoyar un ataque devastador contra tu país, contra su país, Irán. Creo que tiene que entenderse claro. Y a eso quiero hacer mención, porque en las últimas horas Yoav Galant, ministro de Defensa de Israel, aquí lo pueden ver el video, en sus declaraciones hace pocos minutos dijo lo siguiente: los iraníes, y préstenme atención, esta noticia es de la más importante del día, los iraníes no lograron atacarnos y no lograrán disuadir a Israel. Preste atención a la siguiente frase: los cielos del Medio Oriente ya están abiertos a nuestros aviones de la Fuerza Aérea. Escuche bien. Los cielos, plural, del Medio Oriente ya están abiertos a nuestros aviones. Y cualquier enemigo que luche contra nosotros será derrotado. Entre líneas, ¿qué está diciendo el ministro de Defensa de Israel? Que aparentemente Arabia le guiñó otra vez el ojo a Israel. Y le está diciendo: el otro día no permití que pasen los misiles sobre mi territorio cuando iban contra vos, pero a vos te voy a dejar pasar. Quiere decir que los países árabes, escuche bien el mundo esto, los países árabes van a dejar pasar nuestros aviones y nuestros misiles sin intercepción sobre su territorio, sobre su espacio aéreo. No van a interceptar. Esto es importante decirlo. Y otra frase que dice ahí: los cielos ya están. Tiempo presente. Es ahora. Yo creo que este ha sido uno de los últimos inconvenientes que ha tenido Israel para lanzar el ataque contra Irán. ¿Cómo gestionar con los países vecinos? Según me dijo una fuente de inteligencia esta tarde, que me explicó, me dijo: David, nosotros hemos hecho gestiones con todos los servicios de inteligencia de alrededor y les hemos hecho saber oficialmente a sus gobiernos que no van a correr ningún peligro en lo que vamos a hacer. Ellos han comprendido la gravedad del asunto, han entendido nuestros planes, me dijo, y los han aceptado. Están de acuerdo que la forma en la que Israel quiere operar me callo, no los va a poner en riesgo a ellos. Están de acuerdo. Es más, lo repito una vez más, solo tontos como Gustavo Petro y otros más que viven en la luna, ¿verdad?, no entienden lo que está pasando en el Medio Oriente, porque aquí hasta los musulmanes quieren acabar con Irán y su régimen terrorista. Bueno, quiero que le quede claro esto. No habrá obstáculo para el ataque israelí. Los países musulmanes de la región han entendido el plan de Israel, se les ha sido explicado a grandes rasgos, obviamente no todo, porque después no falta el chismoso que llama a la chismosa grande de la Casa Blanca y se hermana grande. Siguiente dato. ¿Qué ha pasado hoy en Israel? Se han llevado a cabo 3 ataques selectivos en el Líbano contra miembros de Hezbollah. Sobre esto, no puedo presentar el video aquí. No puedo presentar ese video aquí por la sencilla razón de que YouTube me lo sancionaría a mi canal y perjudicaría. Los videos como los que yo estoy mostrando en Telegram no son para YouTube. Por eso les invito a que por favor tengan ustedes la amabilidad de buscarme en Telegram como David Diamond Conferencista y suscribirse a mi canal en Telegram, donde estoy haciendo publicaciones constantes, importantísimas sobre todo lo que está pasando en Israel, y ahí pueden ver los 3 bombazos que le pegó Israel hoy día en distintos lugares del Líbano a 3 altos miembros de la agrupación terrorista Hezbollah. Que quede claro, no puedo mostrar acá esos videos, pero están ahí. Ustedes saben que muchos de los rehenes que estaban en poder del Hamas fueron liberados hace meses atrás en una operación de intercambio de terroristas a cambio de secuestrados. Pues lamento mencionarles que 50 de ellos, de los que fueron rescatados en ese intercambio, se han suicidado. Terrible. 50. ¿Por qué? No pudieron soportar lo que vivieron. El trauma que les dejó las violaciones sexuales en grupo,
la tortura, la inmolación, la mutilación de miembros sexuales sin anestésicos. Ya me entiende lo que le estoy diciendo. Los castraron a muchos de ellos. Los torturaron. Les metieron la culata de las metralletas en la vagina y en el ano a las mujeres, y en el ano a los varones, y les destrozaron las caderas, la cintura, los huesos. Los sometieron a todo tipo de violaciones. Imagínense lo que están viviendo esos 133 que todavía están ahí. Por eso Israel tiene que entrar en Rafah. Tenemos que hacer todo por rescatar a nuestros rehenes. Mire, todo esto es culpa de Irán. Por eso estamos reaccionando. Lo repito, a mí los medios de comunicación me han dicho, pero todo lo que está pasando con Irán es culpa de Israel por haber atacado la embajada iraní en Siria. No, mi amigo. Y con esto cierro. Irán nos atacó 4 golpes, nos dio. 4 veces nos atacó Irán. Y les recuerdo, año 1992, Buenos Aires, Argentina. Hezbollah, del Líbano, por orden de Irán, ataca la embajada israelí en Buenos Aires. 1992. 1994, atentado contra la agencia mutualista israelí argentina de Buenos Aires. Deja 85 muertos y 300 heridos, 6 de ellos bolivianos, que estaban trabajando ese momento allí. Se van a cumplir ya 30 años del ataque que Irán organizó con Hezbollah contra la AMIA en Buenos Aires. Luego organizan la masacre del 7 de octubre y envían a Hamás a torturar a nuestra gente, a invadir nuestro territorio, a violar, matar, decapitar, secuestrar, incinerar y de todo. Porque todo lo que hizo Hamás fue obra de Irán. Por eso Israel atacó la embajada iraní en Siria. Bueno, ni siquiera la embajada ni el consulado, lo que se atacó, lo dije hasta el cansancio, de la residencia del embajador. Y bueno, ahí murió el autor intelectual de este ataque, el iraní. Y el otro día nos lanzan 80 toneladas en armamento. 80 toneladas nos mandaron. Si no hubiera estado Dios de nuestro lado el sábado, y la cúpula de hierro, y todos los sistemas de defensa de Israel, fácilmente 500.000 de personas hubieran muerto con esas 80 toneladas que nos mandaron de armamento. Por la gracia de Dios no pasó nada. Por esa razón es que Israel tiene que devolver el golpe, tiene que reaccionar. Esto es una guerra, mi amigo. Esto no es un partido de tenis. Y aquí no hay otra manera que ir a la guerra. La guerra es el peor camino a la paz. Pero hay que transitarlo cuando terroristas ponen en peligro la sobrevivencia de tu propio pueblo. Que Dios los bendiga. Esto ha sido Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia. Shalom Alejem, paz para todos ustedes, amigos de Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia. Noticia de último momento, alerta, 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 por favor, urgente. Cuando este momento son las 5 de la madrugada con 3 minutos en Israel, interrumpo su tiempo, por favor, atiéndanme, regálenme un minuto de su tiempo. No he podido dormir absolutamente toda la noche debido a la actividad aérea de Israel. Algo estaba sucediendo, lo dije en la noche. En la tarde de ustedes, en el video anterior, los aviones estaban sobrevolando. Israel acaba de atacar 2 plantas nucleares iraníes. Las plantas nucleares de Isfahan y de Natanz fueron atacadas hace pocos minutos por el ejército de Israel. Una operación relámpago que sorprendió a los mismos norteamericanos, ni se la esperaban los norteamericanos. Israel ha atacado no solamente a Irán, se reportan violentas explosiones en Irán, en Irak, también en la capital de Irak, Bagdad, y también en Siria. 3 países fueron atacados por el ejército de Israel. Actualización, hasta ahora se han reportado explosiones en los últimos minutos cerca de las ciudades de Isfahan, dice la escritura, la noticia, y también la ciudad de Natanz y otras posiblemente en Tanez, en el centro de Irán, las cuales son importantes para el desarrollo nuclear iraní. A esto el grupo terrorista Hezbollah, imagínense a esta hora de la madrugada, comunica por medio del noticiero NBC de Estados Unidos: si Israel ataca a Irán, que ya lo estamos haciendo, atacaremos a Israel y pagarán un alto precio por ello.
Queridos amigos y hermanos, urgente, Israel está golpeando a Irán en este preciso momento. Israel está golpeando a Irán. Funcionarios estadounidenses dijeron a la cadena ABC de Estados Unidos que Israel está golpeando a Irán en este momento. Un periodista de Canal 12 de Israel informa: en Irán se observaron vehículos aéreos no tripulados en los cielos iraníes, aviones no tripulados con origen desconocido. Se entiende que es Israel que está golpeando Isfahan y Natanz. Según informes extranjeros, añade la noticia, otra vez lo repito, Irán, Irak y Siria están siendo bombardeados por Israel sorpresivamente, ni siquiera los yanquis se la imaginaron. Irán, escúcheme esta noticia, dicen que una de las explosiones tuvo lugar cerca de la base aérea subterránea de Irán. En las profundidades destruyeron aparentemente una planta nuclear de Irán. Último minuto. Fuentes de Irak informan que en el ataque de hace pocos minutos atrás en Bagdad, la capital de Irak, ¿verdad?, tuvo por objeto un edificio donde se estaba celebrando una reunión de alto nivel con la presencia de varios grupos apoyados por la Guardia Revolucionaria iraní y miembros de la Guardia Islámica. Queridos hermanos, yo no he podido dormir, os repito, son las 5 de la mañana con 6 minutos en Israel y las noticias no paran de llegar. En este momento reviso, Sonia Waters también me está hablando, no han podido descansar nadie, realmente Israel está bombardeando Irán. Dice, funcionarios estadounidenses informan que se está desarrollando en este momento en línea, en este momento en el tiempo real, un importante bombardeo de Israel contra Irán. Estos miserables terroristas, se los dije, a nuestros amigos les mandamos bombón, pero para estos hay bum. Ahí van los ahí van sus bombones para estos terroristas maléficos de Irán que quisieron destruir a este país, Israel. Llegó la hora de la respuesta. Israel está golpeando con violencia a Irán. Cualquier información estaré con ustedes en próximos minutos. Muchas gracias por atenderme y por favor sigan viendo el noticiero que hice, porque todo esto es a raíz de la acción de Estados Unidos de vetar en la ONU una resolución que iba a permitir la creación del Estado palestino. Y dos, cuidado, no se la crean, los norteamericanos no están siendo sinceros, entiendan. Los yanquis les han dicho a Israel ayer que le dan 60 días a Israel, 60 días a Israel para que Israel reconozca el Estado palestino unilateralmente. O sea que lo que hizo ayer Estados Unidos en la ONU simplemente fue evitar que la ONU declare la creación del Estado palestino, esperando que sea Israel que de aquí a 60 días lo haga voluntariamente. De lo contrario, veremos qué nos hace Estados Unidos. Cuidado, no todo lo que brilla es oro. Esta es información de último momento, lo que está sucediendo en este momento en el Medio Oriente. Gracias, Dios les bendiga.